Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente en este tiempo, hermano, de transmisión. Queremos, hermano, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a su familia, cada hogar que se conecta cada domingo para poder recibir la palabra del Señor. Estamos contentos, estamos en victoria porque Cristo ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y sabe una cosa, Él ganó la victoria. Él tiene la victoria, hermanos. Por eso es que usted y yo somos más que vencedores. Así que le invito a que en esta tarde usted se conecte y comparta con sus familiares, con sus hermanos, para que ellos también puedan ser parte de esta bendición y poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 28. Ahí puede usted compartirlo con su familia, esa palabra. Mateo capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a leer su palabra. Dice su palabra en esta tarde: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Qué hermosa palabra nos da el Señor, el recordar la resurrección de Cristo. Qué glorioso momento tuvieron esas mujeres que fueron al sepulcro, de saber que la promesa que Jesús les había dado se había cumplido en ese momento. Ese Salvador que les dijo: al tercer día resucitaré, estaba cumpliendo esa palabra. Y sabe una cosa, lo más maravilloso es que ellas pudieron mirar esa palabra que les dio ese ángel, pero tuvieron el privilegio de abrazar los pies de Jesús al mirarle. Por eso es que el gozo, hermano, debe de ser en nuestra vida permanente. ¿Sabe una cosa? Nuestro Dios no está muerto. Para muchos el Dios de ellos todavía está muerto, todavía está en una tumba. Pero nuestro Dios es un Dios poderoso, el que venció en la cruz del Calvario, y Él vive para la gloria y honra. Él vive, hermano, para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Así es que yo te invito en esta tarde, hermano, que demos gracias a Dios por este privilegio que tenemos de esa salvación tan hermosa, pero también darle gracias a Dios por la victoria que tuvo al resucitar y al darnos vida juntamente con Él. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde. Le adoramos y le bendecimos. Gracias, Señor, porque pagaste un precio muy alto por nosotros. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu resurrección, porque no ha sido vana la predicación, porque el que tú resucitaras, Señor, hace, Señor, poderosa esta palabra y es vigente para todo aquel, Señor, que quiera aceptar tu salvación. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza.
En esta tarde, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, que está conectada. Bendice a tu pueblo que están mirando. Bendice a aquellos, Señor, que están, Señor, por medio de este medio, escuchando este tiempo, Señor, de adoración. Bendice a tu iglesia que está en sus hogares adorándote ahora. En cada casa es una iglesia. Tu iglesia no se ha detenido, tu palabra no se ha detenido, porque hay victoria y hay poder en tu nombre glorioso. Gracias, Señor. Permítenos adorarte y bendecirte. Queremos exaltarte. Tu nombre sea glorificado, Padre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar ese hermoso canto de adoración al Señor que habla de su muerte. Y vamos a exaltar al Señor en esta tarde. Adora al Señor. Te bendecimos ahí donde estás. Dile, te adoramos, te bendecimos. Eres el Rey. Eres nuestro Salvador. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado, quiero más. Diga, Señor, no me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Te adoramos, te bendecimos. He probado, quiero más.
sabía que su rey había resucitado. Se había consumado la victoria. Se había cumplido el propósito eterno. Y sabes una cosa, porque Él resucitó, tú y yo tenemos vida. Porque Él resucitó, tú y yo podemos estar, hermanos, cerca del Señor. Podemos buscarle, podemos acercarnos a su presencia. Por eso enamórate del Señor. Dile al Señor, yo me quiero enamorar. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por el precio tan alto que pagaste por mí. Eso significa, Señor, que mi salvación costó tu vida. Eso significa, Señor, que aunque para muchos no valdré una moneda, pero para ti valgo tu sangre preciosa. ¿Cuántas veces te has sentido que no vales nada? Pero quiero decirte que tu vida costó la sangre de Jesús. Por ti murió Jesús. Por ti derramó su sangre para darte vida y vida en abundancia. Por eso adórale en esta tarde. Exáltale porque Él vive. Adora al Señor ahí en tu casa. Levanta tus manos con tus hijos y exalta al Cordero. Dile al Señor, yo quiero adorarte. Dile al Señor, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Dile al Señor, creo en ti. Lo que harás en mí. Aleluya. Creo en ti, Jesús. Adora al Cordero. Lo que harás en recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Diga, Señor, recibe la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Dilo con todo tu corazón en esta tarde. Lo que harás en mí. Dilo nuevamente. Creo en ti, Jesús. Te adoramos. Lo
lo que harás. Help me. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Adora al Cordero, aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Viva Señor, recibe la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te exaltamos, aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Adora al Cordero de Dios. Ahí donde estás en tu casa, dile: Señor, te adoramos. Te adoramos porque tú eres el Rey de nuestra vida. Te adoramos porque tú venciste en la cruz del Calvario. Te adoramos, Señor, porque, Padre, todo se sometió, Señor, a tu autoridad y a tu poder. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará, abajo de la tierra, en la tierra y aún en los cielos. Y todo proclama que tú eres el Señor. En esta tarde, Señor, tu iglesia proclama que tú eres el Rey. En esta tarde proclamamos tu poder. Por eso te damos la gloria, por eso te damos la adoración, porque tú eres el Rey. A veces, Señor, el enemigo quiere impedir que tu nombre sea glorificado, pero en el nombre de Jesús está vencido. Y tú, Señor, tienes la victoria. Y porque tú eres, Señor, ganaste la victoria, nosotros somos más que vencedores. Por eso te adoramos y te bendecimos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dile al Señor, aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, te exaltamos, te damos honor, te damos alabanza. Ahí donde estás, levanta tu adoración al Rey. Levanta un clamor por misericordia. Ten misericordia, Señor, de esta nación. Ten misericordia de esta humanidad. Señor, por tu misericordia, dice tu palabra, no hemos sido consumados, porque nunca decayeron tu misericordia. Tu misericordia nos sostiene. Tu misericordia sostiene el universo. Por eso nos rendimos a adorarte. Por eso nos rendimos en adoración, oh Rey. Eres el Señor. Eres nuestro Rey. Te exaltamos. Te adoramos. Eres el Dios maravilloso. Te adoramos, Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Adora al Cordero. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, te bendecimos. Eres el Rey. Nos humillamos delante de tu presencia. Te exaltamos, poderoso. Derrama tu presencia.
sobre cada familia. Derrama tu presencia sobre cada corazón. Si hay corazones afligidos, quita toda aflicción. Si hay depresión en algunos corazones, quita la depresión, toda tristeza, toda opresión, toda ansiedad en el nombre de Jesús que llama fuera. Declaramos libres nuestras mentes y nuestros corazones para adorar al Rey. En esta tarde, Señor, bendice a tu iglesia, guarda a tu iglesia, guarda a tu pueblo, Señor. Cubre a tu iglesia de toda enfermedad, de todo mal, en el nombre de Jesús. Guarda a los niños, guarda a los ancianos, guarda, Señor, a las mujeres, a los jóvenes, guarda a los varones, Señor, de tu pueblo. Cúbrelos y derrama tu gloria sobre esta generación. Tu misericordia abrace a esta generación. Te pedimos perdón por esta generación. Te pedimos perdón, Señor. Tu iglesia está arrepentida. Perdónanos por no haber hecho lo correcto. Perdónanos por no haber predicado tu palabra cuando tuvimos el tiempo. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdónanos como iglesia. Oramos, Señor, para aquellos que puedan alcanzar tu misericordia. Los que están en los hospitales, los que están, Señor, con oxígeno, ten misericordia. Ten misericordia, dales una oportunidad. Te adoramos, te bendecimos. Glorifícate, Señor, en tu iglesia. Bendícenos, bendice a tu pueblo, guarda tu iglesia. Te adoramos, Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te exaltamos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. En ese tiempo hermoso, queremos dar este tiempo a la palabra del Señor. Hay una palabra de Dios para tu vida en esta tarde. No te desconectes. Comparte para que puedas recibir esa palabra. Dios tiene una palabra para tu vida en este día. Festejamos el tiempo glorioso de Jesús, su resurrección y su vida. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Rey y porque tú y yo tenemos buenas noticias para el mundo. Hay un Cristo maravilloso que no se quedó en la tumba, sino vive. Así es que prepara tu corazón. Yo quiero dejar este tiempo de la palabra al pastor Noé Espinosa. Él se ha preparado y él tiene algo especial que Dios le dio para tu vida. Así es que recíbelo en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Adoramos su nombre. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, amigos que nos visitan, están visitando la página, que están conectándose. Estamos bien contentos con el Señor por darnos una vez más la oportunidad de poder transmitir la palabra del Señor. Ese es el objetivo principal que tenemos, el que la palabra del Señor pueda llegar a sus hogares en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde todos conocemos la situación que el mundo entero está pasando. Agradecemos a Dios por todos estos días que hemos estado viviendo en casa. Han sido experiencias en las que yo creo que también usted está creciendo, que usted está relacionándose como familia, está recibiendo de parte del Señor. Hemos en estos días recibido algunos correos electrónicos, algunos mensajes de textos. Algunos hermanos nos han llamado por teléfono donde nos han comentado lo que está pasando alrededor de sus vidas. Algunos consiervos de otros países donde han mirado en medio de la situación que estamos viviendo, la misericordia, la gracia de Dios, de manera que en medio de las circunstancias debemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Y yo te invito que en esta tarde te pongas cómodo ahí donde estás, abras la palabra del Señor conmigo
quiero compartir contigo un pensamiento de la palabra del Señor que habla precisamente sobre la resurrección de Jesucristo. Hoy celebramos y nos gozamos el poder festejar que nuestro Dios ha resucitado, que Él vive y que reina por siempre. Así que yo te invito que ahí donde estás, vayas conmigo a la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 4. Una vez más, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Mientras que tú lo buscas en casa y logras encontrar el pasaje bíblico, quiero en esta tarde compartirte algo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida durante este tiempo. Mira, hay situaciones que vienen a nuestra vida que a veces no las comprendemos, y una de las circunstancias que estamos viviendo hoy han abierto la puerta para que el Evangelio del Señor Jesucristo se extienda cada vez más a diferentes lugares. Qué lindo es el poder mirar congregaciones que nunca antes habían hecho una transmisión en vivo, pero que ahora las circunstancias o la situación que estamos viviendo los ha llevado a ser desafiados y obedientemente al Señor han hecho cambios significativos dentro de su iglesia. Y eso es motivo de gozo. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio está llegando a más personas. Porque el Evangelio está siendo predicado a más personas. Hay más personas que están mirando las transmisiones. Hermano, es increíble el poder mirar día tras día congregaciones que muy eficientemente están llevando la palabra del Señor a diferentes lugares. Y nosotros nos gozamos, nos alegramos, porque, sabes, el Evangelio está siendo predicado, y nos gozamos también porque en medio de las circunstancias hay diferentes testimonios que hemos escuchado, que hemos recibido, donde han recibido sanidad, donde algunos de ellos han testificado el que Dios está guardándolos. Y eso es motivo de gozo. Obviamente no podemos pasar por alto las medidas que tenemos que estar tomando de precaución, pero en medio de las circunstancias debemos gozarnos. Así que yo te invito que en este momento tú te goces. Celebramos, es un día de celebración en el mundo entero, porque celebramos que Jesús resucitó. Y por cuanto Él resucitó, nosotros tenemos esperanza y tenemos confianza de que nuestro Dios vive y reina para siempre. Amén. Así que bueno, no sé si has encontrado el pasaje bíblico ya. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al verso 4. Quiero ir pausadamente desarrollando este pensamiento de la palabra del Señor, de manera que yo te invito a que no cierres tu Biblia, la mantengas abierta, porque voy a estar citando algunos pasajes bíblicos y sin duda me gustaría que tú y yo lo leyéramos juntos. De manera entonces que yo te invito a que te mantengas alerta, te mantengas atento, invita a tu familia, invita a tus hijos, invita a tu esposa, hermano, invita a tu esposo, hermana, y juntos reúnanse para que podamos escuchar la palabra del Señor y recibir la palabra de Dios que tiene para nosotros. Amén. Bien, si lo tienes el pasaje bíblico, déjame usar en esta tarde una versión moderna, una versión llamada traducción del Nuevo Mundo, traducción de lo que es las Escrituras, de una traducción actual. Y bueno, se encuentra, como mencionaba hace un momento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al verso 4, que dice de la siguiente manera: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confirmaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Oye esto, fue sepultado y después de 3 días, dice el apóstol Pablo, Dios lo resucitó. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Hemos, Señor, glorificado tu nombre a través de la alabanza que mis hermanos han entonado.
Creo que tu presencia, Señor, está llegando a cada hogar. Creo que tu presencia, Señor, habita en cada hogar presente en este momento que nos están mirando a través de esta transmisión. Pero está con nosotros también tu presencia, Dios. Rogamos que tu palabra nos bendiga, que seas tú, Señor, quien habla en nuestras vidas de una manera especial y podamos nosotros fortalecer nuestra fe en este momento difícil, sabiendo que tú no has quedado en la tumba, que tú te has levantado, Señor, y vives por hoy y para siempre. Gracias, Espíritu Santo, por darnos esa oportunidad de poder llevar el Evangelio a través de este medio electrónico, a través de esta página, Señor. Te rogamos que a cada uno de los que están mirándonos en este momento y están escuchándonos, reciban tu palabra. Y si alguno estuviera enfermo, o si alguno, Señor, está pasando por una situación difícil en este momento, tu palabra y tu bendición llegue hasta ese lugar y tu presencia los bendiga. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Yo le mencionaba hace un momento a usted que mantenga su Biblia abierta. Voy a compartir algunos pasajes bíblicos de los cuales quiero respaldarlos con la palabra del Señor, los mensajes que yo quiero darle. De manera que yo le invito a que se mantenga con la palabra del Señor abierta. La resurrección de Cristo, hermano, es uno de los acontecimientos bíblicos que ha venido a ser base para la fe cristiana. Fue uno de los primeros sermones que se predicaron a través de la iglesia y por medio de la iglesia, por medio de los apóstoles, donde cada uno de ellos anunciaban de que Cristo había resucitado. De manera que el hablar de la resurrección de Cristo es hablar sin duda de uno de los pilares principales dentro de lo que es la fe cristiana. Entonces podemos hablar con firmeza y podemos reafirmar claramente que Jesús resucitó, que la resurrección de Cristo fue un hecho glorioso que nos revela el gran poder de Dios. Pero no solo nos revela el gran poder de Dios, sino que también la resurrección de Cristo afirma la declaración que Jesús, estando vivo, le dijo a sus discípulos. Es entonces pues que podemos nosotros reafirmar y poder confirmar una vez más de que lo que Cristo prometió, que lo que Cristo anunció fue un hecho real que fue sucedido tiempo después. Mire, yo quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Y es en este pasaje bíblico donde nosotros miramos la afirmación que Jesús estaba haciendo en vida de que Él iba a resucitar. Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y fíjese cómo afirma aquí: y de ser muerto y resucitar al tercer día. En otras palabras, Jesús afirmó de que él habría de morir, pero ¿sabes qué? También que se habría de levantar. Por eso entonces que el hablar de la resurrección de Cristo es hablar de un hecho que fue anunciado desde mucho antes del sacrificio de Cristo. Sabemos de antemano que Jesús murió, fue crucificado en la cruz del Calvario y murió y fue sepultado, pero dice la palabra del Señor que al tercer día se levantó, afirmando lo que Cristo había dicho. Ahora bien, muchos creen en la historia de la resurrección sin darse cuenta de la importancia de la gran verdad que tiene en sus vidas. En otras palabras, el hablar de la resurrección es más hablar más que una cultura o tradición, es hablar de un hecho verídico, sustentado, de que fue claramente reafirmado a través de los tiempos. La verdadera fe en la resurrección trae una gran bendición. Pero no solo una bendición al que recibe, en este caso o lo cree,
sino que también la resurrección de Cristo nos da la garantía y nos da la seguridad de que lo que nosotros estamos creyendo, que lo que nosotros estamos reafirmando es un hecho verdadero y da la credibilidad para, en este caso, ser recibida como una verdad. El pasaje que acabamos de leer, iglesia, nos muestra la aclaración que el apóstol Pablo le da a los corintios acerca de la verdad de la resurrección. Pablo quiso dejarle claramente a la iglesia de Corintio, y por qué no decirlo también a nosotros como iglesia hoy en día, de que Cristo había resucitado. En otras palabras, Jesús en este caso dejó la afirmación con el hecho real de la resurrección, de que lo que él anunció fue cierto. Pero también al mismo tiempo, el apóstol Pablo, tiempo después, reafirmó que Cristo había resucitado. Ahora bien, es por eso entonces que en esta tarde, si usted me lo permite, quisiera poder, a través de 3 preguntas claves que he encontrado o que he realizado, poder desarrollar este sermón o desarrollar este pensamiento acerca de lo que se refiere a la resurrección de Cristo como un hecho o un acontecimiento glorioso. Quiero hablar sobre 3 preguntas en particular que nos van a ayudar a nosotros a entender esto. La primera pregunta tiene que ver en relación a el hecho de que Jesús resucitó. Y dice de la siguiente manera: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Número 2, quiero hablarte sobre el por qué la resurrección de Cristo es digna, en este caso, de ser creída. En otras palabras, ¿por qué es que la resurrección de Cristo no es una falacia? ¿No es una historia inventada? No. ¿Qué hechos encontramos? Hay diferentes hechos, hay diferentes evidencias que encontramos en la historia, tanto en la antropología, tanto en la historia de las diferentes culturas, donde de una manera u otra afirman de que Cristo ha resucitado. La tercera pregunta y última, quiero hablarte cuáles son las bendiciones que trae a nuestra vida la resurrección de Cristo al momento que nosotros creemos en ella. Déjame introducirme con la primera pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera sucedido en este caso como iglesia? ¿Qué hubiera sucedido en este caso como creyentes si Cristo no hubiera resucitado? Y el mismo apóstol Pablo nos lo deja saber en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Búscalo ahí en casa. Y dice la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún, dice, estáis en vuestros pecados. Una de las primeras cosas que podemos hablar acerca del saber, porque si Cristo no hubiera resucitado, es que la fe que nosotros tuviéramos fuera una fe muerta, una fe vana, una fe sin sentido. Y por si fuera poco, nuestros pecados todavía estuvieran en nosotros, es decir, no hubiera remisión de pecados, no hubiera perdón de pecados, por cuanto Cristo no resucitó. Mas la Biblia afirma que Jesús resucitó. La Biblia claramente afirma que Jesucristo se levantó entre los muertos para justificarnos a nosotros, y a través de esa justificación nosotros pudiéramos alcanzar el favor divino y ser nosotros perdonados. Romanos capítulo 4, verso 25, el mismo apóstol Pablo lo afirma y dice de la siguiente manera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, en otras palabras, si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo continuaríamos bajo una condenación eterna. Tú y yo viviríamos todavía con esos pecados, los cuales ya han sido perdonados y han sido exactamente consolidados cuando Cristo resucitó. En otras palabras, el sacrificio quedó plenamente
aclarado cuando Cristo resucitó, dando a entender con ello que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario al levantarse era prometido por alguien que tenía el poder para perdonar pecados. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado? Bueno, la razón de la predicación del Evangelio fuera muerta. En otras palabras, todo lo que tú y yo habláramos, todo lo que tú y yo dijéramos en referencia a la palabra de Dios, todo lo que nosotros testificáramos en relación al poder de Dios fuera muerto, fuera vano, no existiera, no tuviera sentido, por cuanto Cristo no hubo resucitado. Mira, déjame llevarte un pasaje de la Escritura que está ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Mira cómo el apóstol Pablo está diciendo aquí claramente: vana sería nuestra fe, y fuera innecesaria nuestra predicación. Es decir, en otras palabras, no hubiera sentido de predicar si Cristo no se hubiese levantado de la tumba, si Cristo no hubiera resucitado de la tumba. Eso es lo que hace diferente a Jesús de otros dioses, querido hermano amigo. Tú puedes ir a visitar cualquier tumba de un gran hombre iluminado, un gran hombre sabio que han muerto y están sus tumbas ahí. Puedes llegar y ver alguna insignia, algún escrito frente a la cruz o en la cruz, en la tumba, donde dice: aquí descansa el gran hombre iluminado, sabio, pero ahí están sus restos. Pero puedes ir a la tumba a donde estuvo Jesús sepultado y vas a encontrar sin duda insignias que dicen: Él no está aquí, Él ha resucitado, haciéndolo diferente, haciéndolo único de otros dioses. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Creo que todo lo que nosotros hiciéramos no tuviera sentido de hacerlo, no tuviera propósito de hacerlo, por cuanto lo que nosotros hacemos, si Cristo no hubiera resucitado, sería asunto solamente de emoción, asunto de invención. Pero la Biblia afirma claramente que Jesús resucitó. Segunda pregunta. ¿Por qué la resurrección de Cristo es digna de ser creída? ¿Por qué es que tú y yo podemos creer, debemos creer? ¿Qué fundamento existe? O en este caso, ¿qué aliciente tenemos para poder decir: realmente yo creo en la resurrección de Cristo? En cuanto a lo que se refiere a la resurrección, hay muchas líneas de evidencias que hacen este acontecimiento innegable. Es un tema demasiado extenso para poder aclararlo con fundamentos, por cuanto tenemos poco tiempo. Pero hay dos líneas creíbles de evidencia que quiero usarlas en este día para poder confirmártelas. La primera evidencia que existe es una evidencia sobrenatural. Es una evidencia que no fue anunciada por hombres. Es una evidencia que fue anunciada por los mismos ángeles. Yo quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ve conmigo al versículo 5 y al versículo 6. Vuelvo a mencionarlo. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. La primera evidencia que tenemos, bíblicamente hablando, es una evidencia sobrenatural. Es una evidencia que fue anunciada por los mismos ángeles a las personas que estaban ahí,
Aquellas personas que fueron a visitar la tumba para poder continuar con un ritual o continuar con lo que habían acostumbrado, ungir el cuerpo del Señor en este caso, después de que había sido sepultado. Sin embargo, se encontraron con el anuncio celestial de los ángeles diciéndoles: Él no está aquí, Él ha resucitado, afirmando lo que Jesús nuevamente, como mencionaba hace un momento a ti, les había dicho a ellos, que había de morir, pero que se había también de levantar. Por eso entonces, mi amada iglesia, amigo que nos miras, la resurrección es digna de ser creída. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo fue afirmada con evidencias. Puedo mencionar muchas evidencias, pero no tendríamos tanto tiempo para afirmarlas. Quizás a lo mejor en otra ocasión podremos quizás mirarlas con calma cada una de ellas para poder corroborar de que la evidencia es clara y es fiel para ser creída. La resurrección de Cristo debe ser creída porque tenemos una segunda evidencia. Y esa evidencia es el testimonio de los discípulos que hablaron este acontecimiento para ser después o a pesar de ser perseguidos. En otras palabras, los discípulos testificaron de la resurrección de Cristo. Yo me pregunto lo siguiente: si la resurrección de Cristo hubiese sido mentira, hubiera sido inventada, la historia nos habla de hombres y mujeres que por causa de la predicación del Evangelio, que por causa de vivir una vida cristiana, fueron asesinados, fueron expuestos en los coliseos. Solo porque había una fe en ellos fundamentada. Yo te pregunto a ti, ¿quién muere por una mentira? ¿Quién acaso ofrecería su vida o la de alguno de sus familiares por una mentira? Mas sin embargo ellos testificaron porque muchos de ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Les miraron, le tocaron, platicaron con Él, estuvieron con Él. Por eso es que testificaban. Y en muchas de sus cartas, en muchos de los evangelios, podemos mirar y podemos leer pasajes que dicen: lo que hemos oído y visto, testificamos a vosotros. Por eso es que la resurrección de Cristo es digna de ser creída, porque hubo testimonio de los discípulos que hablaron acerca de que este acontecimiento fue real, aún estando en una situación de peligro, aún estando en una situación de persecución. Ellos se afirmaron, dijeron: realmente lo que hemos creído lo afirmamos porque lo hemos visto. Quiero llevarte un pasaje de la Escritura. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Y luego más adelante busca Hechos, capítulo 4, versículo 33. Hechos, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La Biblia dice que los saduceos y los religiosos de aquellos tiempos se enojaban, porque ellos testificaban, ellos compartían de que al Dios que ellos adoraban, al Señor que ellos servían, había resucitado. Es por eso que, como te dije al principio de este pensamiento, la resurrección vino a ser la base fundamental de la fe cristiana. Fue uno de los primeros sermones que se predicaron. Fue uno de los primeros sermones que se anunciaron. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Lo podemos ver en las cartas del apóstol Pablo y de cada uno de los apóstoles, desde donde siempre en ciertos capítulos, en ciertos versículos de sus cartas, ellos dejaron bien plasmado acerca de la resurrección de Cristo.
Porque la resurrección de Cristo, iglesia, era para ellos la base que les daba el sustento, la base que les daba la firmeza, la base que les daba la verdad para que lo que ellos anunciaban fuera creída. Por esa razón es que ellos anunciaban, aun cuando la gente de su alrededor se enojaba, aun cuando la gente de alrededor cuestionaba, ellos seguían anunciando la palabra, aun cuando la gente de alrededor de ellos los perseguían, ellos seguían anunciando, aleluya, el evangelio, aleluya, de la resurrección de Jesucristo. Porque era sin duda una palabra que era sustentable para ser predicada. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33, nos deja saber a nosotros el testimonio de los discípulos de la resurrección de Cristo en medio de la persecución. Y dice la Escritura, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia, oye esto, abundante gracia era sobre ellos. Déjame leerte una vez más. Y con gran poder daban testimonio de la resurrección. ¿Notas eso? Y con gran poder, es decir, que la palabra del Señor que ellos predicaban era respaldada por el poder del Espíritu Santo. Cuando ellos testificaban que al Cristo que ellos adoraban, al Dios que ellos servían, aleluya, era un Dios vivo que reina para siempre. Oye, hermano de mi alma, como el escritor nos deja saber aquí claramente, y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio. Yo te pregunto a ti, ¿te avergüenzas de dar testimonio de Cristo? ¿Acaso te privas de hacerlo? Cuando tú y yo, hermano, nos paramos firmes en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, y no tememos, hermano, y testificamos acerca del Dios que tenemos, ¿sabes qué? Tendremos el respaldo del Espíritu Santo de Dios, dándonos el poder para poder llevar el Evangelio, para poder llevar la palabra del Señor y poder predicar con firmeza que al Dios que adoramos, que al Dios que servimos, que al Dios que estamos creyendo es un Dios vivo que reina para siempre. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Oye esto. Y abundante gracia, dice. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Y su abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia es el favor de Dios. La gracia de Dios, hermano, es el respaldo que tú y yo tenemos para testificar de Cristo. Es el involucramiento, déjame decir todo de esta manera, es el involucramiento de la presencia de Dios en lo que tú y yo hacemos. Por eso es que cuando tú compartes la palabra del Señor y su gracia está sobre ti, provocas que la gente sea tocada por Dios. Provoca que la presencia de Dios bendiga la vida de ellos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre ti. La gracia que estuvo en los discípulos, la gracia que estuvo en los primeros apóstoles, hermano, es la misma gracia del poder de Dios que habita en tu corazón cuando testificas la palabra del Señor. Y eso hace que la gente, aleluya, que te escucha, la gente que te está mirando, la gente que está a tu alrededor, recibe lo que Dios tiene para él, porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Oye esto, el testimonio de ellos nos da a nosotros la firmeza y la seguridad de recibir la fe y la doctrina de que Cristo ha resucitado. Cuando lees la historia de los apóstoles y la forma de cómo cada uno de ellos ofrendó su vida, murió de una forma trágica,
solo por su fe. ¿Cuál era su fe sustentable? Era el hecho de que ellos creyeron hasta el final de que aquel Jesús que ellos miraron crucificado y lo vieron morir y lo sepultaron, lo volvieron a ver después con vida. Y por eso es que con firmeza ellos testificaban que Cristo había resucitado. Déjame concluir con esta última pregunta. ¿Cuáles son las bendiciones que trae a la resurrección de Cristo al creer en ella? ¿Cuál es la bendición que tú tienes? ¿Cuál es la bendición que yo tengo o que viene a nuestra vida cuando creemos que Jesús resucitó? No es asunto de cultura, amigo. No es asunto de tradición. Es más, no es asunto de religión. La resurrección de Cristo es un hecho histórico que marcó todos los tiempos, que marcó todas las edades, que ha marcado la vida de muchas multitudes y miles de gentes. La resurrección de Cristo trae grande bendición para cada uno de nosotros, porque a través de la resurrección de Cristo hay promesas fieles que son recibidas para aquellos que lo creen. En otras palabras, la resurrección de Cristo hace real las promesas de las cuales la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo es esto? Déjame explicártelo de una forma práctica. ¿Qué sentido tendría para nosotros creer en una promesa de alguien que no tuvo el poder para levantarse? ¿Qué sentido traería para nosotros el descansar en una promesa de alguien que no cumplió con lo que él había prometido? ¿Qué sentido tendría para nosotros continuar creyendo en una mentira o en una falacia cuando los hechos hablan lo contrario? ¿Qué sentido tendría para nosotros también poder como cristianos permanecer creyendo y confiando en algo que no tiene un sustento sólido o firme para ser recibido? Mas sin embargo, el día que Jesús se levantó de la tumba y resucitó al tercer día, abrió la confirmación y la bendición de las promesas que Él había dado. Y quiero compartírtelas por último. ¿Qué bendición trae a nosotros la resurrección de Cristo? ¿Y qué bendición trae a nosotros el creerla? La primera cosa que encuentro en la Escritura es que la resurrección de Cristo confirma que las promesas de Jesús son verdaderas. Déjame decirlo una vez más. La resurrección de Cristo confirma que las promesas de Jesús son verdaderas. Ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 5 al versículo 6. Quiero darte tiempo para que encuentres este pasaje. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 5 al versículo 6. ¿Lo has encontrado? Lee conmigo ahí donde estás. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando Él estaba en Galilea. Oye esto. Aquellas mujeres iban a buscar al sepulcro el cuerpo de Jesús. Porque sin lugar a duda ellas les habían dejado ahí, ellas habían sido testigos y testigas de que Jesús, el cuerpo de Jesús había sido puesto en aquella sepultura.
Habían mirado también cuando aquella roca pesada había sido puesta encima de ese sepulcro, tapando la salida la salida y la entrada de alguien que pudiera entrar. Pero 3 días después del acontecimiento, ella va nuevamente a visitar el sepulcro, se encuentran a los ángeles testificándole, y por si fuera poco, ellas corroboran de que realmente el cuerpo del Señor no estaba ahí. Otros evangelios nos narran de que una vez que ellas van a la casa donde estaban los discípulos, le testifican de que Jesús había resucitado, y vemos 2 de los apóstoles de Jesús que van y se internan dentro del sepulcro y confirman claramente que Jesús no estaba allí. Y viene a su mente y pensamiento la palabra cuando Jesús dijo que habría de resucitar. ¿Qué bendición trae para nosotros esto? Bueno, una de las bendiciones claramente firmes que podemos nosotros tomar de cada una de ellas es el hecho de que este acontecimiento, la resurrección, es verdad, es creíble. Jesús prometió muchas cosas antes de poder ser sepultado. Ahora que Él vive, ha venido cumpliendo cada una de esas promesas para nosotros, esas promesas que fueron para los apóstoles, pero también son para ti y para mí. Otra de las bendiciones que trae es el saber que Él no quedó como mentiroso. Él cumplió. Fue verdad. Y lo que dijo fue cierto. Déjame terminar con este último punto. La resurrección de Cristo trae justificación y perdón al hombre. No todo quedó en el sacrificio. No todo quedó en la cruz. No todo quedó en una situación de dolor. Al efectuarse la resurrección de Cristo, trajo el cumplimiento del propósito por el cual Jesús había venido a morir. Y era poder justificar al hombre, poder perdonar a la humanidad y poder testificar que el sacrificio había sido, en este caso, suficiente para alcanzar la salvación del hombre. La resurrección de Cristo, iglesia, trae esperanza no solo en esta vida, sino a los que también mueren. La resurrección de Cristo vino a traernos esperanza. Esto no acaba aquí. La promesa que Jesús nos ha dado no acaba en esta vida. Todavía continúa. Algunos hemos visto partir a seres amados, gente que amábamos. Hace 6 años miré partir a mi mamá a la presencia de Dios. Pero sigo creyendo en la promesa que Jesús nos dio a través del apóstol Pablo. Y fíjate lo que dice la Escritura, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al verso 16. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de Cristo, hermano. La resurrección de Cristo, amigo, ha traído una esperanza.
una esperanza de reencuentro otra vez con aquellos que hemos amado. La Biblia dice claramente: y traerá a los que durmieron con Él. Quizás en este trayecto de vida te ha tocado mirar, ver partir a seres que has amado. O no sabemos si antes de la venida del Señor nosotros también habremos de partir o habremos de morir. Pero la resurrección de Cristo es la garantía verdadera de esperanza que tendremos, que nos habremos de levantar. Porque Él es fiel en su palabra. Porque Él es claro en su palabra. Dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y por cuanto Cristo resucitó, nosotros también habremos de resucitar, dice el apóstol Pablo. Por eso es que debemos creer, debemos confiar, debemos esperar hasta el día que venga el Señor por nosotros. Seguiremos testificando, seguiremos hablando que Cristo ha resucitado, que Cristo se ha levantado de los muertos, porque es necesario que tu amada persona, que aún vives en pecado, que aún estás en condenación, quiero decirte que Cristo te ama y Él vive, y por eso murió por ti en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día para traerte salvación y vida eterna. Arrepiéntete de tu pecado, que Jesús quiere perdonarte. Es motivo de celebración, es motivo de regocijo el poder celebrar que Cristo ha resucitado. Yo te invito que ahí donde estás inclines por un momento tu rostro. Únete conmigo a esta oración y dale gloria y honra al Rey, y dale alabanza a Él, porque Él vive, tu Dios vive, tu Señor vive, iglesia. Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba, se levantó y vive, aleluya. Adóralo ahí donde estás. Bendice su nombre ahí donde estás. Glorifica su nombre ahí estás. Jesús, te adoramos. Jesús, te bendecimos. Exaltamos tu nombre porque tú vives. Gracias por vencer a la muerte. Gracias por darnos vida eterna, Jesús. Gracias por darnos salvación. Gracias, porque sabemos que vives y reinas, porque estás vivo y tenemos esa confianza y esa libertad de adorarte, de orar y saber que nos escuchas y saber que nos respondes. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques el corazón de aquellas personas que nos están mirando. Yo te ruego, amado Señor, que vayas ahí donde están ellos mirando y escuchando y les bendigas de una manera especial. Si alguno de ellos están pasando por dificultades de salud, sánalos. Si alguno de ellos está pasando por situación económica, Padre, provee. Abre la fuente de los cielos, bendición para ellos, y suple necesidades. Gracias por darnos la bendición. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de llevar esta palabra a través de este medio. Tu palabra dice, Señor, que no vuelve vacía. Yo te ruego, Señor, que toques y sigas bendiciendo a mis hermanos durante este día domingo. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dejar por último este lugar a nuestra hermana Marta
para que ella concluya la transmisión y nos entone una alabanza. Adora al Señor ahí. Dile nuevamente, no me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Te exaltamos, te bendecimos. He probado, quiero más. Dile nuevamente, no me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Te adoramos. He probado, quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te bendecimos, te adoramos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, estar con tu pueblo. Gracias por tu iglesia, Señor, que está unida en sus hogares. Señor, permítenos nuevamente, Señor, estar juntos por medio de esta transmisión. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Guárdalos, guarda sus vidas, los que están saliendo a trabajar. Guárdalos, cúbrelos. Guarda cada familia, Señor. Guarda tu pueblo. En el nombre de Jesús, los que están aquí, Señor, cerca, pero también los que están lejos en otros países. Bendice, Señor, a tu iglesia que te adora en este tiempo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.